esté criticando para nada, lista con 2 dispositivos, entonces en realidad no son, bueno, ya ingresó alguien más, entonces es uno menos de estudiantes acá en la lista que yo tengo, porque pues ella con 2 dispositivos pues haría aquí 2 entradas, en pocas palabras, pero eso está bien. Si de pronto estás utilizando medios para realizar algún manejo, bien sea para grabar la actividad o para que puedas estar más en contacto aquí con la clase. Entonces tendríamos 14 personas conectadas de un total de 20, ya tenemos un porcentaje por encima del 65%. Vamos a continuar con lo que veníamos trabajando la semana inmediatamente anterior en relativa a lo que es los diagramas de fase. Ya en la plataforma Moodle cargué el documento que les envié por intermedio de sus líderes, de María José, que está conectada, y de Sebastián Mieles, que también está conectado. Pueden entonces acudir a la plataforma para descargarlo y para, de acuerdo a lo que les diga en las clases, pues ir haciendo impresiones de algunos de esos diagramas. Es mejor tenerlo en físico y directamente sobre el papel, escuadritas, lápiz, lapiceros, colores, pues que ustedes vayan realizando un proceso de asimilación en el manejo de lo que es cómo se entiende y cómo se pueden hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de los materiales y en particular aleaciones binarias, que es lo que vamos a estar trabajando más de lleno en este primer capítulo. Además de eso, pues la idea es ir poco a poco empapándonos de un tema que nos va a servir para las siguientes unidades o capítulos. Y es más, para sus propias exposiciones, que también hay que tratar de cuadrar un poquito lo que Profe, qué pena. Profe, hablando de exposiciones, usted nos pidió el favor que le recordáramos para tocar un poquito el tema del laboratorio de tratamiento del tratamiento térmico. Ah, ok, listo. Sí, señor, eso es cierto. Entonces voy a tocar tanto las exposiciones como lo del laboratorio. Yo creo que en el transcurso del día estaré colgando lo que es el laboratorio, el documento, ya en la plataforma Moodle para que todos ustedes lo puedan acceder a él. Prefiero manejar la plataforma Moodle que el Teams. Yo sé que hay muchos docentes que trabajan con Teams, pero bueno, con la plataforma Moodle pues siento que la información está ahí y cualquier cosa ustedes pueden hacer preguntas por intermedio de esa misma plataforma o bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que también no lo permite. Entonces vamos aquí a presentar pantalla. Me interesa mostrar cómo va el proceso de las exposiciones. Bueno, ya lo están viendo acá en su pantalla. Lo que estoy compartiendo, déjenme lo amplío un poquito para que se vea mejor. Ok. Esto es lo relativo a materiales ferrosos, pero vamos pues obviamente a revisar cómo va la elección, porque recuerden que es una elección que ustedes hacen. Bueno, lo primero son, como habíamos indicado, mirar también aquí un documento previo, ya lo reviso. Para materiales ferrosos aceros se concretó que fueran 4 estudiantes, de los cuales para este caso ya tenemos los 4 estudiantes. La primera parte de este tema o de esta temática ya la tiene Sebastián González. La segunda parte, a Samuel que lo debe entrar. One moment. Listo, mil gracias. Ya está ingresando. Entonces, la primera parte de esos aceros, que pues, aquí está indicado, tienen por colores en la información que les compartí, la temática. Entonces, los dos Sebastián, tanto Mieles como González, y la segunda parte misma, Sebastián Tolosa y Tatiana Díaz Mora. Es decir, que lo de aceros ya fue tomado, que es la primera intervención que hay de ustedes por parte de la sustentación, y es la que por la mayoría de veces tienden a evitarla por ser la primera, pero bueno, gracias a Dios aquí ya hubo un cuarteto que lo hizo. En materiales ferrosos, fundiciones de 6 personas,
sí, 6 estudiantes, pero hasta ahora no ha sido tomada. Importante que ya ustedes vayan, señora. Entonces, por favor, bien sea al correo, por favor, María José, ahorita mientras hacemos esta introducción al correo electrónico, que ya lo conocen, equintana@uis, me indicas cada parejita que va a tomar cada parte. Recuerden que fundiciones se subdividen en 3, entonces son parejitas por cada partecito. Listo, entonces ya el sexteto de María José, pues bueno, tienen ya fundiciones, ¿listo? Pero entonces me gustaría para poderlos dejar acá en este documento. Es más, yo creo que se están dando cuenta lo que yo evalúo. Lo que están viendo pasar ahí es lo que yo evalúo precisamente dentro de la información que usted entregar, cerrando semestre. Pero me gusta desde los primeros días que ustedes sepan qué es lo que se va a realizar durante el semestre. Acá está la tercera parte de fundiciones. Luego viene de materiales poliméricos, que tampoco lo han tomado. Para la parte de materiales poliméricos, se van a manejar 3 estudiantes. Para materiales poliméricos, 3 estudiantes, igual al correo indicando cuáles son los 3 estudiantes. Utilicen su grupo de WhatsApp para que obviamente no repitan personas en los grupos. Para lo que tiene que ver con materiales cerámicos, es la siguiente sustentación. Son también 3 estudiantes. Ya se había tomado por parte de Jorge Eduardo Hernández Dueñas y Camilo Andrés Suárez Ríos. ¿Qué faltaría para ellos dos? Si están conectados, pues mucho mejor. Profe, Un tercer integrante. profe, con nosotros es Brian Cortés. Brian Cortés, bueno, no lo tenía. Brian Cortés, ¿él está conectado ahorita? Sí, señor. Nombres completos, apellidos completos, Brian. Brian Jesse Jesse Cortés Castellanos. Las partecitas que son los materiales compuestos y lo que son los materiales, los materiales cerámicos, los materiales compuestos, que es la de cerrar, ahora son 4 estudiantes. ¿Por qué aumentó el número? Ya no son 3, porque el número de integrantes que matricularon en el grupo aumentó. Entonces, si hacen las sumatorias, ya serían 20. Ahí es donde yo indico que espero que no más matrículas extemporáneas, pues para consolidar esto, ¿no? Como tal. Entonces, lo mismo, los que deseen la partecita que tiene con los materiales de tipo compuesto, envían al correo las 4 personas que hacen parte de ese grupo y ya, con eso tenemos todo completo. Voy a grabar acá con la nueva información acá diligenciada. Eso en cuanto a las exposiciones. Se dieron cuenta ahí en el documento los ítems que yo tengo en cuenta para poder evaluar cada una de las sustentaciones. Entonces, para que por favor, pues, desde ahorita se vayan entonces empezando a proyectar, ¿no? Para esa actividad de cierre de semestre, donde pues ya habíamos indicado también unas fechas, no olvidar que estamos hablando de lo que es el 15, 17, 22 y 24 de junio, que ya es las 2 últimas semanas previas a la semana del parcial, que también se indicó la fecha del mismo. Ahora vamos a mirar lo relativo a lo que me comentaba y me recordaba Sebastián, que es lo que vamos a tener más o menos hacia las 2/3 partes de este semestre, que tiene que ver con el capítulo 3, que son los tratamientos térmicos. Y vamos aquí, listo, a buscar la imagen. Ok. Bueno, este es el documento que, o al menos la información que tengo en el primer día de actividades, donde pues se muestra como el manejo a grosso modo, ¿no? De lo que es la parte práctica, aunque obviamente va a ser una parte práctica casera, ¿no? Entonces es un laboratorio de tratamientos térmicos casero, donde lo que se busca es darle uso a algún conocimiento que se va a entregar y que pues permitirá entender un poquito cómo se comporta un material que es o un plástico o una celulosa como la madera,
cuando se están sometiendo a cargas en condiciones, en condiciones ambiente diferentes a las condiciones, al menos ambiente para nosotros, ¿no? Es el 0 grados o por debajo del 0 grados Celsius y el 100 grados o cercano a 100 grados Celsius, que es el punto, se asume la evaporación o ebullición del agua. Entonces, lo importante acá, ya sabiendo que son 20 estudiantes, ¿cierto? Es concretar grupos de trabajo. Entonces, vamos a trabajar cuartetos, ojo, cuartetos. Para este trabajo son cuartetos. Yo en horas del día, en el transcurso de este día, cargaré el documento, es decir, ese laboratorio lo voy a cargar a la plataforma Moodle para que ustedes lo descarguen y ya desde este momento, desde mañana mismo, empiecen como a buscar los materiales, ojo, los materiales, para que puedan realizar, pues, por obvias razones, un proceso de laboratorio lo más cercano a lo que pide el procedimiento, que pues es un laboratorio que diseñé, no lo tomé en ningún lado y lo diseñé pues pensando en lo que hay en los hogares, precisamente en el término casero, para que tengamos, así como lo hemos tenido antes de entrar a esta pandemia, la posibilidad de interactuar con una nota que sea práctica y todo netamente a lo que tiene que ver con parciales, quizzes, talleres, sustentaciones en las exposiciones, es decir, que haya la posibilidad de un trabajo práctico y que ustedes en casa se den cuenta del comportamiento de un material, pues no es el material con el cual pues o con los cuales interactuar en la vida profesional, posiblemente pues algunos lo hagan, no estoy diciendo que el plástico y la madera vayan a estar exentos de su vida o campo laboral, pero están en bajas proporciones. Pero me interesa, dado que es muy sencillo encontrar y trabajar con este tipo de material, a diferencia de trabajar con probetas de algún tipo de metal, de aleación, que pues haría mucho más complejo debido a los puntos que se manejan tersos, es decir, a las altas temperaturas para lograr que haya algún tipo de cambios en la naturaleza física y de ahí pues hayan cambios en las mecánicas. Entonces, preferible con este par de materiales que les comento. Importante también que a medida que vayan ustedes creciendo en ese proceso de ir mirando los materiales que hacen parte de este proyecto, pues que tomen evidencias. Eso es algo importantísimo. Es tanto del trabajo individual como evidencias del trabajo grupal, porque todo eso ustedes lo usan para el mismo documento, el informe que cargan a la plataforma y para el mismo link que dejan en ese mismo informe de un video donde pues lo que muestran es todo lo que el docente debe saber para evidenciar que su trabajo cumple con lo que dicen. Es decir, si en su trabajo dicen que se realizó entonces una revisión o una prueba a las 8 probetas de ambiente, pues es bueno conocer que sí se hizo, no simplemente una imagen y no hay la información de las demás, así como también tablas donde esté dándose la información de los comportamientos de resistencia a carga o de resistencia a mellarse, de dureza por parte de cada una de las probetas. Es decir, todo lo que digan debe tener su correspondiente evidencia. Por ahora, pues bueno, lo que me interesa es ya concretar, de acuerdo a lo que veo aquí en listas, es que son cuartetos para este trabajo, entonces serían 5 cuartetos, lo que yo recogería al final como informes respecto a este proyecto. Y desde el momento que se conforman como equipo de trabajo del Laboratorio de Tratamientos Térmicos Caseros y se reúnen por Zoom, por Skype, por WhatsApp, bueno, por cualquier red, eso es evidencias que van dentro del informe o que van dentro del video, porque es parte de ese procedimiento, agruparse como equipo de trabajo. Uno de ustedes se encontró o que es el que va a trabajar con lo que se va a revisar dentro de un congelador, como lo ven ahí por parte del compañero del pasado. Pues bueno, entonces evidencias de eso, que el otro va a trabajar con temperaturas de punto de ebullición del agua, listo, que otro va a trabajar con temperatura ambiente, listo, que otro quiere agregar, eso es otra cosa muy importante, lo que tiene que ver con la proactividad, que creo que el semestre pasado les hablaba. Proactividad es que no es solamente contentarse con dar lo que se pide, sino ir más allá. Entonces, como son cuartetos, pues al cuartetos y ser 3
tipos de temperaturas distintas, una temperatura ambiente, una temperatura de congelación o por debajo de congelación del agua, temperatura de ebullición del agua, depende obviamente del nivel sobre el mar al que se encuentre pues la persona que va a realizar esto, porque no es solo 100 grados es si estuviera, pues agregarle algo más, es decir, ahí es donde viene la proactividad que maneja o el estudiante o equipos de trabajo formados por estudiantes. Esos grupos, es decir, los cuartetos también me envían al correo. Entonces, el cuarteto de Sebastián Mieles, nombres y apellidos completicos, este es nuestro equipo de trabajo para el laboratorio de tratamientos térmicos caseros. Esa es la primera instrucción y la primera tareita. Listo, para que por favor en el transcurso de hoy y mañana, aspiro, me envíen esa información. Bueno, eso era lo que tenía por comentarles. A medida que transcurran las sesiones, bueno, cancelé la cámara porque me está generando ya que tengo problemas de conectividad y no quiero que se me caiga el internet. Entonces vamos a ver si de esta forma mantengo un buen audio y la presentación también pues es buena para poder realizar la sesión de clase hoy. Hay días que pues el internet no está como quisiéramos. El que desee grabar la clase me avisa para darle aquí obviamente la potestad de hacer eso. Y pues vamos a empezar a tocar, o bueno, a continuar con la temática que veníamos trabajando relativa a lo que es los diagramas de fase. Ya habíamos hablado de lo que es el diagrama de fase de una sustancia pura muy importante para el hombre, que es el agua, y habíamos hecho algunas análisis dentro de ese mismo. Entonces vamos a mirar ahora con el siguiente. De este yo les había indicado que también es bueno que hayan hizo una de las copias. Entonces, mientras por ahí sacan el material, entonces por favor, tenedlo a la mano. Bien, este diagrama, lo importante es empezar a replicar. Espero que ya con este espacio que les di, pues lo tengan. Esa es la tarea, ¿no? Entonces, lo importante es replicar el análisis que hicimos con la semana anterior. Ahora lo vamos a hacer con el hierro. Entonces, ese análisis que hicimos con el agua, ahora lo vamos a hacer con el hierro puro. La condición ahora es, ya no tenemos la temperatura como la variable independiente, ahora es la presión. Entonces, los manejos isotérmicos se van a ver como rectas horizontales. Es decir, esta recta es una isoterma. Entonces pueden colocar por ahí que una isoterma es una línea dentro del diagrama de fases donde la temperatura no está cambiando. A esto también le llaman un confinamiento térmico en las curvas de enfriamiento que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la isoterma a los 910 grados Celsius, que es la parte de ahí un cambio, ¿cierto? O una transición del hierro BCC, que es la ferrita, al hierro FCC, que es la austenita. Hay la isoterma a una temperatura de 1394 grados, que es la transición que se da entre la austenita hacia el hierro delta, que es BCC, y la isoterma a 1538 grados Celsius, que es la transición entre el hierro delta y el hierro en estado líquido. Entonces, a condiciones normales, sobre el nivel del mar, el hierro se funde a 1538 grados Celsius. Eso pues en hornos de cubilote o en hornos de arco eléctrico, que es donde vamos a lograr que se dé pues esta transformación o este cambio de estado por parte del hierro puro, ¿no? Hierro puro, hasta ahora no estamos hablando que le estemos adicionando nada. Eso viene más cuando le adicionamos cementita o carbón al hierro para formar aceros o fundiciones. Entonces, eso como para entender un poquito qué es lo que nos están mostrando. Ahorita vamos a mirar lo de los puntos triples. La semana pasada trabajamos un aumento de la temperatura a condiciones de presión normales. Una atmósfera, no olvidar
Es más, vamos a ver qué tan juiciosos fueron. Una atmósfera, ¿a cuántos milímetros de mercurio equivale? 760. 760. 760 milímetros de mercurio. Y los milímetros de mercurio también se pueden asimilar a otra unidad de medida, que es ¿cuál? Torres. A los Torricellis, que es de Evangelista Torricelli, que trabajó junto con, se me da el nombre, e importante este señor, porque pues tiene que ver con el rollo de las presiones y sobre todo lo que es el principio de Pascal, Blaise Pascal, ya me acordé, que también trabajó con las condiciones atmosféricas. Entonces, tanto Blaise Pascal como Evangelista Torricelli, pues, nos dejaron mucha información relativa no a las presiones en fluidos como líquidos y gases, sino a las presiones en sólidos, como la presión que están ejerciendo ustedes sentaditos ahí en su silla de trabajo, ¿cierto? Sobre la silla. Cuando estamos en física, eso le llaman normal, en términos de fuerza, pero si conocemos el área de contacto, ¿cierto? Y lo relacionamos, la fuerza sobre esa área de contacto ya es una presión. Entonces, los pascales, ¿cierto? Que también veíamos que una atmósfera son ¿cuántos pascales? Ciento uno coma 32,325. 101,325 kilopascales, no kilopascales. Es decir, si lo llevamos a pascales, ¿cuántos pascales serían? Un kilopascal, ¿cuántos pascales son? Eso es precios métricos o multiplicadores que se ven en intro. Un kilopascal, ¿cuántos son, muchachos? 1000. Un kilopascal equivale a 1000 pascales. ¿Listo? Y un pascal en nuestro sistema es lo mismo que un newton sobre metro cuadrado. Entonces, en el fondo, ¿qué es un pascal? Simple. La presión de una carga de un newton sobre un área de 1 metro cuadrado. 33 centímetros por 33 centímetros. Entonces, un área de 3 por 3, si sobre esa área colocamos lo equivalente a un newton de carga, que eso lo aprendieron en física y lo están trabajando o lo trabajaron el semestre pasado en física 1. Entonces, ese newton de carga o de esfuerzo sobre esa área, pues se considera, en épocas de Blaise Pascal, un pascal, o la presión sobre esa superficie de una fuerza equivalente a un newton. Y debe llevar, pues, o a kilogramo fuerza, o a unidades de fuerza diré de masa por gravedad, masa por tiempo. En el fondo, pues eso es el concepto de fuerza. En el caso de que estemos estáticos, pues se referiría a lo que es masa por gravedad. Entonces, que tomen nota porque creo que esto no lo teníamos en la vez anterior, ir como manejando la parte de conversión. Bien, vamos a ver dentro de este manejo de esta gráfica las líneas de transición. Entonces tenemos líneas de transición como esta, ¿cierto? Acá pues no me voy a quedar muy con mi pulso, como muy colineal, pero esta línea de transición que tenemos acá, que la estamos manejando, esta línea de transición es hacia hierro en forma de vapor. Y dependiendo de las condiciones de presión podemos lograr que estando en estado sólido se convierta en vapor. Eso sería una sublimación. O estando en estado líquido pase a ser vapor, que es cuando pues estamos a condiciones ambientales, en este caso de presión, elevando la temperatura, en un momento pues obviamente esta línea sigue, ¿cierto? Y en algún momento determinado la presión a condiciones normales, pues la temperatura va a ser tan alta que pues el líquido se va a empezar a transformar en vapor. Estamos hablando de valores de los 4000, 5000 grados Celsius para lograr que el hierro empiece a evaporar, ¿no?
Eso en cuanto a lo que es condiciones, ¿no? Entonces, es una línea de transición que puede ser de líquido a vapor o de algún tipo de las fases sólidas. Hay 3 fases sólidas, la fase delta, la fase gamma, llamada austenita, y la fase alfa, también llamada ferrita, que la semana pasada pues las identificamos. Cualquiera de ellas, a condiciones de presión constante, elevando la temperatura, pues vamos a pasar de sólido directamente a vapor, pero ya las condiciones de presión son muy bajas. Vamos a cambiar el color aquí. Si trabajamos con esta condición, que es presión de 0,7 ceros, y aquí aparece el 1, dado en atmósfera, es decir, 0,70 atmósfera. Eso lo podríamos llevar a pascales, y van a ser pues un valor por encima de 1 en términos de pascales, pero es como si tomáramos un recipiente y succionáramos la gran mayoría de aire que hay ahí. ¿Para qué? Para que la presión sea baja. Y de esa manera, pues en ese autoclave, empezar a elevar la temperatura. Se va a dar que a las condiciones de 910 grados Celsius acá, ¿cierto? Que 910 grados Celsius, que sería acá, va a haber la transformación de hierro alfa, llamado ferrita, con condiciones de cúbica centrada en el cuerpo. Se va a empezar por dinámica, en este caso atómica, a dar un cambio o un movimiento de los átomos que se encuentran en el centro del cubo hacia el centro de las caras, para que se cree una nueva estructura que es la austenita. Yo les decía la semana pasada, pero esto no es instantáneo, esto demora un tiempo. Mientras hay ese reordenamiento atómico y mientras no terminen de ubicarse todos los átomos en una estructura nueva que es FCC, la temperatura no va a ir aumentando. Es decir, mientras no se logra el nuevo ordenamiento, pues acá hay una transición de estar con átomos en el centro del cubo a estar con el centro de las caras, de las 6 caras que tiene ese cubo. Los átomos que se encuentran en los extremos van a permanecer ahí. Entonces, una vez tome esa nueva estructura, pues la temperatura empezará o seguirá subiendo, no se estancará. Ahí sería entonces un punto, un momento isotérmico. Y acá, a diferencia de la condición que teníamos a una atmósfera, cuando lleguemos a esta temperatura muy cercana a los 1200 grados Celsius, este punto que es el de transición, pues va a pasar, ahí va a demorar un tiempo, ¿no? De hierro gamma, es decir, de austenita, va a transformar en vapor de hierro. Vapor de hierro. Esta sublimación, porque estamos pasando de sólido a gas, es debido a las bajas presiones, es decir, no es una condición normal. Tener una condición tan pequeña en términos baja presión, pues permite esa transformación. Obviamente, tecnología en este tipo de formato lo hay a escalas de laboratorios, pero no a nivel industrial. Si nosotros disminuimos aún más la presión, es decir, por ejemplo, 10 a la menos 12, es decir, estamos hablando casi cero presión, a los 800, 750, 800 grados Celsius, va a pasar de ser ferrita a un vapor de hierro. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta, va a pasar de ser ferrita a vapor de hierro. Pero se logra esa sublimación debido a las temperaturas tan extremadamente, debido a las presiones tan extremadamente bajas y temperaturas cercanas a los 750 grados Celsius. Entonces, eso para pues mostrar cómo sería el comportamiento, manipulando la presión, manteniéndola constante y variando, obviamente, en este caso, aumentando la temperatura. Vamos a mirar los puntos triples. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba. Este es el primer punto triple. La pregunta sería, para este punto triple, bueno, primero sería, ¿quién me recuerda la definición de punto triple que la dimos la semana pasada? Esto para poner al día a los que de pronto no estaban y que pues entiendan la pregunta que les voy a formular.
Es un lugar que hace parte de los diagramas que... Siga. Es un lugar que hace de los diagramas de fase en el cual se da un equilibrio trifásico entre tres fases del elemento analizado. Hay un equilibrio trifásico, ¿cierto? Ese equilibrio trifásico es los vecinos de ese punto. Los vecinos en términos de fases o en términos de estado. Entonces, para ese punto triple, cuya temperatura es ¿cuánto? Ese punto triple que tengo ahí señalado en rojo. ¿Cuál sería la temperatura de ese punto triple? 910. 910. Sí, señor. Entonces, para ese punto triple van apuntando por ahí, ¿no? La temperatura es 110 grados Celsius. Entonces, como ustedes tienen escuadritas, me van a ayudar a indicar cuánto sería la presión. Entonces, ¿se maneja eso? Pues sencillo. Por eso lo del tenerlo impreso. Miren en milímetros cuánto hay de acá a acá, ¿cierto? Que eso sería alrededor de 4 potencias, llamémoslo así, ¿cierto? Esto que hay acá, vamos a trazar aquí una vertical. Este es el punto del cual necesitamos saber cuál es la presión. Y de 3, estos milímetros, ¿cuánto sería la presión? Entonces ustedes pueden indicar que estos milímetros es la diferencia entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Ojo, los milímetros que hay de este punto a este punto es la diferencia entre 10 a la menos 8 y 10 a la... Entonces, estos milímetros que hay de 10 a la menos 12 a este punto, pues va a dar una potencia, a la cual le vamos a sumar 10 a la menos 2, a saber cuánto sería aproximadamente la presión que se está manejando en esta condición de este punto triple. Entonces, hagamos eso. Ahora, esto es calentar motores porque los diagramas de fase que vienen más adelante, eso es lo que vamos a hacer con las escuadras, en un quiz, en clase, en un parcial, pues estar midiendo, porque no nos están dando una matriz milimétrica, ¿cierto? Para poder tener condiciones de presión, temperatura y composición, que es la que nos falta, lo más cercanas posibles a la realidad. Qué pena, profe. Luego de saber los milímetros, ¿qué pasa si Ya tienen los milímetros entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Listo, entonces eso es una regla de 3. Esos milímetros flechita es la diferencia entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Entonces ahí con su calculadora, porque también esta es una materia que va a necesitar de manejo de calculadora, con su calculadora haga la diferencia entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Y luego toman los milímetros que hay entre el 10 a la menos 12 y la línea vertical aquí en el corte. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto es en términos de presión este delta? Ese es un delta de presión. Y una vez conozcamos por regla de 3 este delta de P, le sumamos 10 a la menos 12 para que me diga este valor cuánto es. Por otras razones debe ser un valor que es inferior, o mejor, mayor a 10 a la menos 12 e inferior a 10 a la menos 8. Recuerden que 10 a la menos 12 es un valor decimal con 4 pues inferiores a 10 a la menos 8. Entonces, 10 a la menos 8 serían algo como 100 millonésimas. Y 10 a la menos 12 serían billonésimas.
Ahora, qué bueno que todos estén haciendo esto, porque como les dije, Profe, esto perdón. es lo que... Señor. Esto es que me quedé en la 3. Ya hice el resultado, pero después usted dijo que restarle algo. Ah, bueno. Ya tiene en su escala, obviamente todos van a tener los diferentes, ojo. Fabián, ¿verdad? ¿O Fabio? Fabián, Fabián, ¿esto cuántos milímetros es para usted? Entre 10 a la menos 2 a la menos 8, ¿cuántos milímetros le marcó usted? tiene 40. 40 milímetros para usted, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, 40 milímetros es la diferencia en 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Sí, señor. Que eso le debe dar algo así como 9,999 por 10 a la menos 9. Esa diferencia. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos milímetros hay entre 10 a la menos 12 y este punto que es el de corte de la vertical para poder saber ese valor? Deben ser 1.6. mucho menos. ¿Milímetros o Perdón, centímetros? centímetros, 16 milímetros. Entonces serían 16 milímetros, ¿cierto? Entonces tiene acá los 40 milímetros, 40, vamos a ver cómo me va aquí con el mouse escribiendo, 40 milímetros equivale a la diferencia, pero que esa diferencia nos da 9,99 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Sí, señor. Por 10 a la menos 9. Ahora, los milímetros, aquí lo estoy haciendo con los datos que me da Fabián, pero los demás les va a dar diferente posiblemente. 16 milímetros, ¿a cuánto equivale? Eso me dio Y eso va a dar una respuesta compuesta. 0,99, ¿Ya la 3,996 tiene por 10 a la Fabián menos 9. esa respuesta? Sí, señor. ¿Cuánto es? Es 3,996 por 10 a la menos 9. 3,996 por 10 a la menos 9. Esperen un tantito que esto no me está quedando nada bonito. Qué pena, profe. Entonces, ¿cómo? ¿Puede repetir una vez más sobre los 16 milímetros de dónde salieron? No, esos 16 para el caso Fabián fue tomar la medida de este punto, yo creo que lo está viendo, que es 10 a la menos 12, hasta este punto que es el corte de la vertical del punto que queremos averiguar cuánto es su presión. Esto es Ok. 3,996 por 10 a la menos 9, creo que fue que me dijo Fabián. Señor. A este valor súmenle 10 a la menos 12. ¿Profe sumado o multiplicado? Sumado. Me da 3,997 por 10 a la 9. A la menos 9. Sí, sí, señor. 3,997 por 10 a la menos 9. Ese valor, obviamente aquí estamos asumiendo algo muy importante, es lo siguiente. Estamos asumiendo que esto es milimétrico, ¿no? Entre 10 a la menos 12 y 10 a la menos 8, Fabián le dieron 40 milímetros. Sí, señor. Entonces, háganme un favor rápidamente para salir de dudas. Entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 4, ¿cuántos milímetros tiene ahí? Los mismos 40. Ah, bueno, entonces, como es los mismos, fíjense que va de 4 en 4, ¿no? A la menos 4, a la menos 8, a la menos... Sí es manejo milimétrico, entonces la respuesta es esa. Entonces, las condiciones del punto triple, ¿cuáles son? Condiciones del punto triple. Entonces, ahí podríamos colocar, ¿no? Paréntesis, como se maneja en el sistema cartesiano. Primero va la X, que es la presión. ¿Nos recuerda el datico? 3,997. ¿Sí? Sí, señor. Por 10 a la menos 9, ¿cierto? Punto y coma. Esa sería la presión. Ah, bueno, pongámosle unidades. Atmósferas. ¿Y una temperatura de cuánto? De 910 grados Celsius. 910 grados Celsius. Eso sería las condiciones de este punto triple.
¿Entendido? Las condiciones de este punto triple. Ahora la pregunta es, bueno, ya hicimos un proceso que nos va a servir para los diagramas de fase que vienen más adelante. Diagramas de fase binarios a condiciones de temperatura y composición, pero aquí ya estamos adelantando esto. En este punto triple, ¿cuáles son las fases que están en equilibrio? Esa es la siguiente pregunta. En ese punto triple, ¿cuáles son las fases que están en equilibrio? Entonces, como veo que no, simple, yo les había dicho, indicado ahorita que las fases que están en equilibrio son los vecinos del vecino. Tercer vecino. Listo. Sí, son 3 fases. Entonces van a colocar ahí las fases que se encuentran en equilibrio son hierro alfa, también llamado ferrita, hierro gamma, también llamado austenita, y vapor de hierro. Y van a colocar ahí un sistema como el que trabajamos con el agua. Y en ese van a indicar, en términos de densidad, quién está arriba, quién está en el punto medio y quién está abajo de ellos 3, del vapor, de la UTA y de la ferrita. Y el que ya tenga esa información, al chat nos puede escribir ahí el orden en términos del equilibrio trifásico de arriba hacia abajo. Vamos a trabajarlo de arriba hacia abajo, es decir, el más denso, que es el que queda arriba, hacia el más denso, que es el que queda abajo. Entonces el orden sería fulano, sutano y perencejo. Bueno, alguna respuesta, muchachos. Bueno, ya por aquí veo una por el chat. Busquémosla. Fabián Amado nos dice que en orden descendente sería vapor, después del vapor vendría la ferrita y después la austenita. Abriendo el micrófono, cuéntenos por qué esto, Fabián. Pues porque, o sea, pues lo comparé con el agua, no sé si esté bien la Sí, señor. comparación. Y Dele, tranquilo. pues puse después la ferrita porque después de la ferrita pues viene como el punto de transición, entonces supongo que es como más de esa parte, y pues después puse la austenita, que es como lo más líquido, o no sé. Listo, Fabián. ¿Alguien que opine igual
que nos dé un argumento o alguien que opine diferente y que nos dé un argumento. Gracias. Profe, el Señor. hierro debe ser Sí. el menos denso de todos porque el volumen Sí. es inversamente proporcional a lo que es densidad, y en este caso tiene bastante volumen porque es vapor, obviamente, no están todas las partículas dispersas. Entonces, Sí, debe señor. ser el menos de todos. Sí, entonces El- estaría ¿dónde? En ese recipiente que vemos ahí, que es rojo, ¿en dónde lo ubicaría? Al vapor, ¿no? Estamos hablando, ¿en dónde lo ubicaría? estaría En la parte de arriba, ¿no? En la parte de arriba. Sí, señor. Entonces vamos a establecer acá. Y lo que decía, pues el vapor tiende a ocupar mucho volumen. pero ¿eso es un dibujo o estaba haciendo referencia a un intervalo de 10, de 10 No, a la menos 2? es un recipiente que puedes llamarse Ah, ok. así como ¿Qué lo pasa? hicimos con Está el agua. señalando el intervalo. Bueno, No. Entonces, para que ahí ustedes, además de indicarlo, ya indicaron que vapor, me está hablando ahorita, después de Fabián, debajo del vapor, ¿quién estaría? debajo del vapor estaría la austenita, La austenita. Y debajo quedaría entonces la ferrita. ¿Por qué ese orden y no el que dio Fabián? Pues, hombre, yo lo deducí por la fórmula de densidad. Además, entre más Sí, temperatura, más desorden tienen en las partes, más se van a desperdigar y más volumen van a tener que ocupar, ¿no? señor. Un Profe. detalle, bueno, lo del vapor no tiene pierde. Yo creo que todos están de que el vapor queda aquí arriba. Profe. Estoy pintando el momento. Qué bonito, señor. Ahí la austenita no sería como que más densa porque tiene más átomos por celda unitaria. Repítame otra vez que la partecita no se brincó el audio, pero parece ser que esa es la mejor Como argumento. si fuera FC. Cuénteme otra vez completo el argumento. Es que no le Que la salió entrecortado. austenita es más densa que la ferrita Sí. porque, La profe, que austenita la austenita es más densa que la es ferrita más porque densa que la ferrita. Listo. yo opino, ¿Por ¿no? qué? Sí, señor. Por llamamos por celda unitaria. Otra vez porque es preciso entrecortando en donde da los números. ¿Cómo fue? Puede ser que le está fallando el audio al compañero. Pero por ahí va la cosa. La austenita, ojo, la austenita es más densa que la ferrita. Motivo, la austenita tiene 4 átomos por celda. La ferrita tiene 2 átomos por. Si tengo 4 átomos por celda, pues es más masa. Y aquí son solo 2 átomos por la misma celda, menos masa. Entonces, por eso es mucho más densa la austenita. ¿Qué significa? Que en este orden, la que queda en el fondo es la austenita y la que queda intermedia es la ferrita. Las dos son sólidas, ¿no? Pero no es que los sólidos tengan todas las mismas densidades, ¿no? Entonces, este sería el orden en ese punto 3, que vayan colocando ahí. Y espero que sí, que haya sido eso lo que Qué pena, ha profe. comentado el señor. Es que me sacó Tranquilo, no problema. Me preguntando imaginé algo, que pues ya, algo o le si había me pasado, escuchó no. al final. Pues, a ver, entendí lo siguiente, que la austenita es más densa que la ferrita porque tiene más Listo. átomos en su celda, ¿cierto? Y eso está correcto, es decir, eso Sí, que está señor, eso comentando dije. su compañero es correcto. Entonces, para que por favor lo indiquen, no estamos manejando acá, bueno, es que estoy tratando de hacer aquí un dibujito, pero no es sencillo, una carita feliz toda trágica, listo.
Entonces, es cierto. Y este sería el orden. Vapor de hierro, ferrita y austenita. Listo, eso en cuanto a ese punto triple. Estos puntos triples, para hacer un poquito de cosas o rápidos, vamos, en casa ustedes van a averiguar cuánto es la presión, porque la temperatura no hay problema. Entonces, tarea casera. En su hogar, averiguar las presiones de esos puntos triples. Esta sería una de ellas. Allá trazan esas isobáricas, otra. Las temperaturas ya las conocen ahí, no hay problema. Y además de eso van a indicar cuál es en un recipiente, obviamente, así, el orden en que quedan esas tres fases a esas acciones. Entonces, no es sencillo lograrlo, porque para el punto triple, el más elevado, necesitamos temperaturas de 538 grados Celsius, que son hornos o cubilotes. Pero además de eso necesitamos presiones inferiores a la -4, es decir, más pequeñas de 0,0001 atmósfera, lo cual es un ambiente que tiende al vacío. Entonces, con esas condiciones, es más, la presión externa de ese recipiente es como cuando ustedes a una botella PET vacía le ponen el pie encima. Algo sería así, lo que se está dando. La presión externa es monumentalmente grande al lado de la interna. Entonces, como si le colocáramos un pie a esa botella de PET vacía y obviamente la estamos aplastando. Entonces, se necesita un material que no se deje aplastar. Y además de eso, que soporte esa temperatura de 1538 grados Celsius para lograr que haya un equilibrio entre tres fases distintas. Para el punto de 1538 grados Celsius y esta presión que ustedes van a averiguar en casa, las tres fases que están en equilibrio. Acá, ¿cuáles son las tres fases que están en equilibrio? Serían vapor líquido y el hierro, creo que se llama Hierro delta, ¿no? El hierro delta. Entonces, tenemos esos tres. Entonces, este va a ser el más sencillo de ubicar acá. Motivo, porque están en tres estados distintos. El vapor que quedaría arriba, vapor quedaría aquí arriba. Acá en un punto intermedio quedaría el líquido y acá habría el hierro delta. Ahora, aquí no pasa como el agua, que estábamos hablando de ella la semana pasada, que el agua cuando se enfría, ojo, cuando pasa de líquida a sólida, no se contrae, se expande. De ahí viene que pues el agua, la parte sólida esté por encima de la líquida y obviamente por encima de la sólida el vapor. Pero acá el hierro se comporta como la gran mayoría de todos los demás elementos, ¿no? Menor temperatura se van, en lugar de expandirse, se contraen, ¿no? Y a mayor temperatura se están dilatando. Entonces, eso en este punto. ¿Qué le faltaría? Buscar la presión. Lo mismo para este punto. Este punto también buscar la fase. Eso es tarea que les voy a dejar para que la hagan en casa, muchachos. Y de esa manera, pues van ustedes afinando el manejo de este tipo de diagrama. Vamos a hablar ahora como subtítulo de la regla de las fases de Gibbs, para que pongan por ahí. Regla de las fases de Gibbs. Qué pena, una pregunta. Señor. Cuando hacemos, luego después de hacer la regla de 3 y hallar la X, a eso se le restaba algo, ¿no? ¿Qué era lo No, que se le suma al anterior. Es decir, para ellos dos, que quedarían aquí pegaditos, se le suma este 10 a la menos. ¿Listo? Ah, ok. Ok, no señor, con gusto. Entonces, subtítulo. Si llevan ahí una anotación, 1.2. Regla de las fases de... Esto fue trabajado por un físico muy importante en la parte termodinámica, es un físico estadounidense que vivió a mediados del siglo XIX, nació por allá en 1820 y algo. Por aquí yo tengo más o menos información, ya se las presento. Bueno, primero
Dejemos de compartir pantalla. Por aquí está. Listo, ahora sí. Por ahí debe estar apareciendo en este momento. Joshua Willard Gibbs, este señor. Como les dije, es un estadounidense que trabajó en su mayoría con conceptos de termodinámica, es decir, van a escucharlo en muchas más cuando estén en quinto semestre trabajando lo que es la termodinámica para los mecánicos. Se le considera el padre de la fisicoquímica. Es más, aquí está todo lo que él hizo, incluyendo pues obviamente lo que estamos viendo acá, que es la regla de las fases de Gibbs, que miren acá, regla de las fases de Gibbs, pero muchas cosas más, ¿no? El hombre pues estuvo estudiando en importantes universidades, creo que fue Yale, sí, aquí está, como tal, y fue un docente, aunque pues parte de su vida, además de ser docente, también estuvo recorriendo y trabajando con centros de investigación. Bueno, eso como para ponernos un poco al tanto y saber quién es ese personaje, que pues la verdad no es igual de famoso a Newton o a Albert Einstein o a Marie Curie, ¿no? Pero igual muy importante para lo que tiene que ver con el manejo de la metalografía, un termodinámico que se metió con lo que tiene que ver con la parte de los cambios de fases, ojo, cambios de fases, no cambios de estados, y cómo es la dinámica molecular, sobre todo en lo que es los materiales, y esos cambios de fase que permiten pues entrever algunas variables que él diseñó. Entonces, vuelvo aquí a la presentación que llevaba para hablar un poquito sobre esa regla de las fases de Gibbs. Bueno, esa regla de las fases de Gibbs la generó de manera empírica y nos dice que P, obviamente ahorita les voy a indicar qué es cada cosa, P más F igual a C más 2. ¿Esto para qué? Para diagramas, importante, para diagramas TP, TP, es decir, presión-temperatura o temperatura-presión como el que tenemos acá, o como el del agua que ya habíamos trabajado. Entonces vamos a hablar de cada una de esas variables que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Qué es la P? Ojo, esta P no es esta misma P. Son dos P diferentes. P más, bueno, aquí también, perdón. P más F igual a C más 2. Todo está en mayúscula dentro de la que nuestro querido Joshua Willard Gibbs nos dejó. Entonces, ¿qué es esa P? Es el número de fases que pueden coexistir en el sistema. Número de fases que pueden coexistir en el sistema, para que tomen nota ahí. Número de fases que pueden coexistir en el sistema. Se me olvidó escribir ahora. Listo. En este caso el sistema es temperatura versus presión para el hierro, ¿no? ¿Qué es la F? Son los grados de libertad. Bueno, esto es tomado del inglés, ¿no? La desarrolló un estadounidense, pues P, phases, F es free, es libertad, y la C, components, o número de componentes, sistema. Sistema, listo. Eso en cuanto a qué es cada cosa, ¿no? O sea, esas tres variables que tenemos ahí, que es fases, P, grados de libertad de F, C, componentes. Componentes se refiere a elementos. En el caso de este diagrama, el elemento uno solo, porque estamos hablando de hierro puro. En el caso de este diagrama, dependerá de la fase, el lugar que estemos analizando, el punto donde está. Entonces ahorita trabajaremos esto. Vamos a ampliar un poco lo que es referente a los grados de libertad. Grados de libertad desde el punto de vista mecánico o físico tiene que ver con las posibles opciones de movimiento que tenga un sistema.
su cabeza, por ejemplo, nuestra cabeza, ¿cierto? Nuestra cabeza puede moverse de izquierda a derecha. Un arco que marca ahí, qué bueno que lo estén haciendo ahorita como una pausa activa, ¿cierto? Entonces, de izquierda a derecha un arco, o de atrás hacia adelante, ¿cierto? Ahí marcaría otro arco, o puede rotar en torno al punto que en este caso sería el origen, esto sería el cuello, ¿no? Ese punto de rotación, que pues obviamente no se va a mover, ¿no? Mientras está rotando. Entonces, cada uno de esos movimientos que estoy hablándoles ahí es un grado de libertad desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista metalográfico, pues tiene una leve variación lo que son los grados de libertad. Entonces, grados de libertad, 2 puntos. Es el número de variables para que ampliemos un poquito este concepto. Número de variables. ¿Cuáles variables? Entonces, entre paréntesis, presión, perdón, temperatura o composición. Entre paréntesis, presión, temperatura y composición. Cierran paréntesis. Esas son las variables que vamos a estar trabajando aquí en metalografía. Que se pueden cambiar o pueden modificarse, que se pueden cambiar sin modificar el número de fases en equilibrio, sin modificar el número de fases en equilibrio en el sistema elegido. En el sistema elegido. Bueno, yo voy a borrar acá, espero que ya hayan tomado esta información. Vamos a tratar de ubicarnos a condiciones normación. Y a una temperatura de 500 grados Celsius. Más o menos por acá. Este es el puntico que vamos a analizar. Ese punto dentro del diagrama de fase es un sistema. Él es un sistema que tiene una presión de una atmósfera a una temperatura de 500 grados Celsius. El hierro a estas condiciones se encuentra ¿en qué fase? Bueno, es una pregunta, ¿no? Sólida. Y es una fase sólida llamada ferrita. Entonces, ojo con eso porque vamos a calcular en ese punto, ojo con eso, vamos a calcular en ese punto los grados de libertad. Entonces, grados de libertad igual, calcúlenlos, por favor. La fórmula ya la tienen. Y si hay preguntas, formúlenlas. La operación es extremadamente sencilla, ¿no? Estamos hablando de sumas y restas, no más. Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere el número de componentes del sistema? Número de componentes son los elementos que hacen parte de ese diagrama. ¿Sí me entendió? Más o menos, profe, en este caso, ¿cómo sería? En este caso, es un diagrama de qué material. De hierro, ¿no? Listo. Además del hierro, ¿hay otro elemento?
No. Entonces, ¿cuántos elementos? Ah, listo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, entonces ya con ese datico, yo creo que había de uno por ahí trancado. Con ese datico ya va a ser sencillito. Grados de libertad, igual. ¿Cuánto? ¿Cero? Cero por acá, listo. ¿Más respuestas o a todos les está dando cero? Profe, es que tengo porque pues Señor, la P dice que es el número de fases que pueden existir en el sistema, pero entonces pues no sé si la fase donde está el hierro delta también se cuenta como uno, porque si se cuenta daría -1. bueno, entonces buena pregunta. ¿Cuál es el sistema? Ojo, el sistema es este punto. El punto, ojo, no estoy diciendo todo el diagrama, no, Ah, no, no. ok. El sistema, un diagrama como esto tiene infinitos sistemas, pero estamos preguntando los grados de libertad, solo este sistema que está simbolizado o señalizado con un puntico, ¿listo? Segunda corrección, y me parece pues importante que caigamos en el error, obviamente, pero vamos, obviamente, corrigiéndolo para mejorar. Daría 2. Listo, dicen que por aquí 2. Usted me ha dicho que 0, ¿cierto? Sí, profe, porque había pues cogido todo el sistema. Listo, no, no, no. El sistema es ese punto. Es uno de infinitas posibles, de infinitos posibles. ¿A los demás cuánto les dio? Quiero oírles la voz. 2, profe. Profe, a mí también me dio Muy 2. bien. Excelente, muy bien, 2. Dense cuenta que cuando hablamos democráticamente, es decir, todos, pues vamos haciendo un trabajo mucho más, llamémoslo, popular, ¿no? Sí, son 2. ¿Por qué? Porque los componentes solo hierro. Entonces, 1. Y la fase en ese punto es una sola, ferrita. Entonces, componentes 2. ¿Pero cuáles 2? Miento. Grado de libertad 2. ¿Cuáles? Entonces, en la gráfica vamos a mirar. Entonces, voy a apoyarme aquí con flechitas. Acá sobre el punto estaría la primera. Bueno, voy a borrar acá porque no me salió como quería. Así. Espero que noten esa imagen. Es una flechita que apunta hacia arriba y apunta hacia abajo. ¿Qué es un grado de libertad? Un grado de libertad es, como dice la lectura o la definición que les di, ¿no? Las variables, ojo, las variables que en este caso son solo presión y temperatura. Aquí no hay composición. Que si se puede, que podemos cambiar, ojo, que se pueden cambiar, cambiarla es, variémosla un poquito. Es decir, sean 500 grados, que sean 501 grados, o que sean 499 grados Celsius. Si yo hago esa leve variación, ojo, es una leve variación, pasar de 500 a 499 o de 500 a 501, ¿se cambia? No, porque eso es lo permitido, ¿no? No cambia. Entonces, ese es un grado de libertad. ¿Cuál? La temperatura. ¿Listo? Ese es un grado de libertad. ¿Cuál? La temperatura. Obviamente son solo dos opciones. Presión, pero ya estamos viendo que la temperatura, si la modifico o la varío con un delta de temperatura que tiende a cero, no estoy exagerando porque estoy yéndome a 501 y a 499, igual no pasa nada, la fase sigue siendo ferrita. Y si hago lo mismo en de presiones, es decir, me muevo a izquierda y derecha, entonces 0,999999 atmósferas, o a la derecha 1,00000001 atmósferas. Si hago esa elección de la presión, ¿cambia la fase en la que me encuentro? No. 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 Entonces, la presión es el otro grado de libertad.
¿Qué significa? En estas regiones de doble fase, en estas regiones monofásicas, esta es una región monofásica, ¿no? Una sola fase, siempre se dan 2 grados de libertad. ¿Y cuáles? Las 2 variables que estemos trabajando. Temperatura y presión. ¿Listo? Eso es la primera partecita que es sencilla. Espero que hayan apuntado ahí. Yo voy a borrar porque voy a seguir haciendo aquí mis mamarrachos. Vamos ahora a irnos a una presión de 10 a la 4. Esa no la hemos utilizado. ¿Cierto? Y una temperatura, presión de 10 a la 4. Y una temperatura de 910. Es decir, aquí. Ese es el punto, y no olviden, ese punto es un sistema. ¿Listo? Nos van a pedir los grados de libertad en ese punto, también llamado en ese sistema. ¿Sí? Ayúdenme a calcularlo, por favor. Daría 1, ¿no? Bueno, ya aquí dan una respuesta, dan 1. Bueno, pero necesito que los demás también se animen. Respuesta. 1. 1 también por ahí. Van 2 respuestas de muestra. Yo ni he mirado cuántos están aquí conectados. Vamos a mirar. Participantes. 19 de 20. Bueno, falta una persona. Miento, 18 porque creo que, como les comenté, creo que Lili está conectada con 2 dispositivos. Sí, señor. Entonces, faltaron por ahí 2 personitas. Importante esto, Bastián y María, que de pronto cosas que se digan acá, como por ejemplo la generación de grupos de laboratorio para el laboratorio de tratamientos caseros, lo comenten en el WhatsApp para que quienes no pudieron estar hoy conectados, pues no se queden como tan perdidos, ¿no? Lo mismo ocurre con la partecita de la exposición. O si ustedes conocen a esas personas que no se pudieron conectar ahorita a la clase, no dejen de tenerlas en cuenta, es decir, ténganlas en, por favor. ¿Listo? Volvemos aquí a los grados de libertad. Ya han dicho por ahí 1. ¿Quién más? Todos los demás. Listo, 1. Muy bien, los demás. Lili, por ejemplo, que tiene 12 dispositivos, no la he oído, con ese acento guajiro. ¿Cuánto, Lili? 1, profe. Ok, ¿cómo tienes problemas de disfonía, Lili? Sí, señor, lo que pasa es que estoy enferma. ¿Y qué tiene que, o sea, es cambios de temperatura o COVID? Cambios de temperatura. Ah, bueno, listo. Menos mal que no, porque pues el COVID no se le desea a nadie. Listo, entonces parece ser que la mayoría nos dice que 1. Listo, muy bien. 1, ya por fin hasta el chat está opinando. Sebastián Tolosa, profe, ¿me podría explicar por favor nuevamente la fórmula P más F igual a C más 2? Sebas, ¿en cuanto a qué? ¿A cómo se generó la fórmula No, o a cómo funciona la fórmula? para lo del sistema, que usted dice que hay un solo sistema. Ah, ok. Listo, claro que sí. Este diagrama, que es el primer cuadrante, que es donde podemos trabajar, aquí no hay opción de segundo, tercero y cuarto, se puede hablar de presiones negativas ni de temperaturas, obviamente en formato negativo, es por debajo del 0 grados Celsius. Simplemente que en nuestro grado Celsius se asume que existen negativos, pero en el fondo la escala que se debería trabajar es la Kelvin, que es desde 0 absoluto, ¿no? Que es menos 73.15 Celsius. Entonces, ese P más F igual a C más 2, me está comentando Sebastián, la P es fases. Cuando estamos acá en esta región, sin tocar ninguna línea, ahí solo hay una fase. Cuando estamos esta línea, o sobre esta línea, o sobre esta línea, o sobre estas líneas, algunas curvas, otras rectas, hay transiciones, se está pasando de una fase a otra. Por ejemplo, este punto, en ese punto tenemos simultáneamente
ferrita, ¿cierto? Que se está transformando en austenita. Entonces, mientras estemos en ese punto, son dos fases. Pero si estamos acá en estas intersecciones, puntos triples, pues no son dos fases, ¿son cuántas fases? 3. 3. Son 3 fases. Entonces, las posibilidades son, en estos ambientes, espacios que no estoy tocando ninguna línea, que es monofásica. Sobre las líneas, sin tener en cuenta los sitios de unión, es decir, los puntos triples, sobre todas las demás líneas, sin los puntos triples, serían bifásicos, dos fases. Y los puntos triples que serían trifásicos, no hay más opciones. Eso para las fases. Componentes, que es la C de ese P más F igual a C más 2. Para el caso de este diagrama, sencillito. Estamos hablando solo de hierro, es decir, cualquier sistema que tengamos acá, este es un sistema, este es otro sistema, este es otro sistema, otro sistema aquí en este punto triple, otro sistema aquí, otro sistema, es decir, cada punto es un sistema distinto. En cualquiera de esos sistemas, que es cualquier punto, siempre el número de componentes es sencillo. Ya cuando entremos a diagramas binarios, es decir, de dos componentes, pues sencillo, ya no sería uno sino dos. Y ya sería lo máximo. Vamos a mirar los ternarios, pero no los vamos a incluir como parte de estudio. Y los grados de libertad es lo que hemos estado calculando a partir de los componentes. No sé si me dice más claro, Sebastián. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, al hacer el análisis, Sebastián, en este punto, ¿le da 1? Ya, sí, señor, ahora sí. ¿Por qué le da 1, Sebastián? Argumenten Porque, eso. Quiero estar completamente seguro que... Al despejar la fórmula y con lo que usted me dijo de lo de las fases de coexistir, entonces esto puede ver que si hay dos componentes en el sistema y entonces hice la operación y me da 1. Pero no son dos componentes. No, perdón, son 3. ¿Cuáles? Donde pasa de BCC a FCC y en donde comienza el punto triple. El acá, Sebas, es decir, está muy lejos de lo que estamos nosotros analizando. Es decir, estos puntos triples son aquí los sistemas. Acá tenemos sobre este en cualquier presión, pero la presión es 10 a la 4, ¿no? Dos fases. Fase ferrita y fase austenita. Dos fases. ¿Componentes siempre va a ser cuántas? Una. Si eso lo reemplazo en la fórmula, fases 2, que es un E, componentes 1, que es la C, y despejo la F, haga ese proceso, Sebastián. Entonces, en los puntos triples sí sería 0, ¿no? Ah, listo. Que para allá vamos ahorita. Pero me interesa, Tolosa, que esté, porque la pregunta, lo que estoy es tratando de confirmar que entendió lo que yo leí como respuesta. Ya, profe, sí, señor. Listo, entonces, le dio 1. Sí, señor. Ahora, la contrapregunta para Sebastián Tolosa y para todos. Un grado de libertad. ¿Cuál es ese grado de libertad? La presión. La presión, me están diciendo por acá. ¿Por qué no la temperatura? Porque si cambia un poco, de una vez cambia su fase. Que es lo que estoy colocándoles ahí con flechitas. Si cambia un poco, es decir, 911 grados Celsius, ya no se encuentra en doble fase. Ya sería netamente ¿qué? Monofásica. Es decir, Sería austenita. austenita. Ahora, no es 900, señor. No, profe, sí. Y 910 grados Celsius, sino 909. En 909 ya no sería una doble fase. ¿Sería cuál? Ferta. Ferrita. Entonces, no es un grado de libertad, porque ¿qué es grado de libertad? Que se mantenga el equilibrio, es decir,
que las fases siguen siendo, la fase o las fases siguen siendo las mismas, pero aquí al variar la temperatura levemente cambia. Ahora, si variamos la presión, que era la que me estaban dando, vamos a variar la presión. Eso es variarla. Es decir, que no sea 10 atmósferas, que no sea 10.000 atmósferas, que sean 9.999 atmósferas. ¿Cambian las fases? No, No cambian. Que sean 10.001 atmósferas. ¿Cambian las fases? No. Tampoco. Entonces, ¿qué estamos confirmando? Es cierto. La presión es el grado de libertad. Entonces, esa es la manera, de indicar la respuesta que nos da la ecuación, pero también entender, ¿y cuál es esa variable que es el grado de libertad? El grado de libertad es que me puedo mover y mantengo, pues obviamente, el equilibrio, en este caso, bifásico. Aquí lo importante entonces es el gradiente, no el gradiente básico. Ahora vayámonos a... profe, una preguntita, pero ¿qué implica eso, ese grado de libertad? ¿Qué implica? Porque yo me puedo mover por toda la línea del equilibrio, o sea, más de 2, más de 3, más de 4, y la fase no cambia. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, buena pregunta. Entonces, voy a colocar otro ejemplo de ese mismo grado de libertad, ¿listo? Listo. Porque es que yo me ubiqué en una isoterma. Voy a ubicarme aquí. ¿Sí lo ven el nuevo punto, el nuevo sistema? Sí, señor. Señor. Me van a ayudar a calcular ahí de libertad. ¿Listo? Bueno, pues ahí sería un grado de libertad, ¿no? El mismo que de ahorita, ¿cierto? Ah, ok, ahora sí. Claro, porque ahí sí es evidente que si cambia mucho lo que sería la presión. Entonces démonos cuenta de algo, y muy importante cuentas, por eso me animé a este contraejemplo. Entonces movámonos acá, ¿cierto? Esta es una opción, y movámonos acá. Esas son opciones, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Si yo me muevo en términos de presión a la izquierda, ¿qué estaría pasando? Estaría convirtiéndose en sólido, no de vapor. Estaría pasando del sólido que tenemos ahí, ferrita, se estaría volviendo solo ¿qué? Solo vapor. Si me muevo un poco a la izquierda, es decir, disminuyo un poco más la presión. Y si la aumento un poco la presión, Se pasaría de vapor a sólido. estaríamos hablando de que se convierte en ferrita. Hacemos con la temperatura, si la aumento un poquitín, ¿qué le pasaría? No le pasa nada. Sí cambiaría, ¿no? Cambiaría de sólido a sólido vapor. a Sí, vapor. estaría cambiando. Y si la disminuye un poquitín, Viceversa, vapor a... entonces ya estamos viendo dónde está vetada. Ojo, la ecuación donde no funciona. Entonces la ecuación funciona en isotermas. Esta es una isoterma, la que tenemos acá, ¿cierto? Funciona en isotermas, pero no funciona en curvas con pendientes diferentes de cero. Es decir, si yo hago ese análisis acá, acá y acá, no me va a dar los grados de libertad que serían cero. Porque moviéndome de lado y lado está cambiando. Entonces no hay grados de libertad. Entonces esa es una parte que está vetada dentro de la ecuación que nos dejó Gibbs. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que decía ahorita su compañero, de ahí vine a esto, ¿no? Eso es cierto.
yo puedo moverme no solo infinitesimalmente, puedo hacer cambios bruscos. De 10 a la 4 puedo pasarme a una atmósfera y aún mantengo un equilibrio bifásico. Es decir, sigo estando en hierro ferrita y en hierro austenita. Pero igual acá, si yo me encuentro en este lugar donde estaba ahorita y cambio 200 grados Celsius, pues van a seguir existiendo 2 grados de... Mejor, va a seguir existiendo la fase ferrita. Entonces, ese grado de liberaciones es muy limitado, pero en ocasiones sí es muy amplio, porque me lo está permitiendo hasta este punto, antes del... Pero por lo general en términos matemáticos uno habla de un cambio infinitesimal, ¿no? Un delta, así como en matemáticas, un delta de X, que aquí en este caso es o un delta de P o un delta de T, que hay una leve variación y se mantiene el sistema, ¿no? Que es o una fase o las dos fases. Ya vimos un veto. El veto es que no podemos trabajar sobre esta línea, ¿no? Para que lo tengan en cuenta.